¿Qué sabemos de Friedrich Nietzsche? Como todo personaje que marcó una época, sabemos muchas cosas. O mejor dicho, pensamos que sabemos muchas cosas al respecto. Por ejemplo, sabemos o creemos saber que decía que Dios no es otra cosa que una creación del hombre, y no al revés. Que se ofrece este Dios como refugio para sobrellevar la propia existencia humana. Y que tras la muerte de ese Dios, cada hombre debe ocupar el lugar de ese Dios muerto. Este hombre dotado, al que Nietzsche llama el superhombre, es portador de nuevos valores, tales como la voluntad, la capacidad intelectual, la independencia y un sinnúmero de dechado de virtudes. Es el héroe más conciencia. Todo esto que terminamos de hablar, lo de la teoría del superhombre, junto con la teoría de la voluntad de poder, fue para muchos lo que post-mortem significó la base de fundamentación de la teoría del nacionalsocialismo. Interrumpo un segundo. Si llegaste hasta acá, mirando el video, cosa que te agradezco un montón, te pido que pongas me gusta, te suscribas y haga todas esas cosas que YouTube pide para que un canal se haga más grande. Desde ya te agradezco muchísimo. Con todo esto y muchísimos aportes más, el propósito de Nietzsche fue intentar deconstruir toda la cultura occidental a la cual consideraba equivocada. Cosa que en muchos aspectos consiguió, obviamente. También el plano personal del filósofo alemán dio mucho que hablar. Entre otras cosas tomó notoriedad una historia de amor no correspondido con Lou Andrea Salomé, en el marco de un trío intelectual que se completaba con su discípulo Paul Ricoeur. Y digo trío intelectual porque se dice que la mujer estaba interesada más en el filósofo que en el hombre, y de ahí los desencuentros posteriores. Que para muchos vivió un amor reprimido hacia su hermana Elizabeth, quien luego de la muerte de Frederick se transformó en heredera de su legado. También sabemos que este alemán, que vivió entre 1844 y 1900, en casi paralelo con la unificación y transformación de su país natal en Estado-nación y gran potencia industrial, fue durante su existencia bastante ignorado, tal vez por sus evidentes problemas mentales, y como suele suceder siempre en estos casos, la magnitud de su obra tomó notoriedad post-mortem. Todo esto son aspectos en apariencia inconexos sobre la vida y obra del brillante pensador, datos sueltos con la sola finalidad de ponernos en contextos. Por supuesto que son insuficientes, ya que hay muchas cosas más por destacar, pero no vienen al caso, fundamentalmente porque no es motivo de este trabajo, y porque, esto es justo reconocerlo, es harto dificultoso, por lo menos para mí, intentar explicar en su integralidad a un filósofo de semejante magnitud. Interrumpo de nuevo, prometo que esta es la última, y te vuelvo a pedir que te suscribas, que pongas me gusta, y te digo que este es un canal nacional y popular que intenta revisar nuestra historia, entre otras cosas. Desde ya te agradezco muchísimo. A mí particularmente, y lo que es el motivo de este trabajo, lo que más me interesa rescatar es la versión nietzscheana de la historia, tal vez porque sea lo menos conocido, o por lo menos lo que a mí entender me parece que es lo menos conocido de la obra del pensador alemán. Por eso ahora lo vamos a ver, la versión de Nietzsche que tiene sobre la historia, que se divide en tres etapas muy claras que él define. Bueno, entonces ahora sí, una vez aclarado el objetivo del video, vamos a centrarnos en la parte que nos toca. Empezamos entonces en orden creciente, por las menos importantes, y encontramos en primer lugar lo que él llama historia monumental. Esta historia a grandes rasgos podríamos decir que cultiva y por ende venera el pasado, está impregnada de melancolía y condena el presente, que se podría sintetizar en todo lo que pasado fue mejor y puede provocar una especie de fobia al progreso, traducido esto en inmovilismo. En segundo término nos referimos a la historia momificada, que esta habla de un pasado archivado, casi como estático, que por ende ya no importa demasiado porque lo que importa es el hoy, prescindiendo casi del ayer, lo cual plantea el peligro de ignorar nuestra raíz y procedencia histórica. El abordaje sintético de estas dos corrientes corresponde a la sencilla razón de que aunque difundidas y muchas veces efectivas en su impacto social, Nietzsche las considera equivocadas. Le damos entonces la importancia que le otorga el pensador alemán. Entonces, si adherimos al concepto de que la historia no está muerta, está tan viva que lo que hicimos ayer influye en nuestro presente y repercute en el futuro, es necesario entonces acordar con Nietzsche, por lo menos en la conceptualización general de su historia crítica. Siguiendo siempre el objetivo de construir, tal como decíamos más arriba en cuanto a la filosofía, la intención es ir contra la modalidad histórica de la época, el historicismo, al que liga a las dos corrientes mencionadas, y al cual acusa de querer llegar al fondo del conocimiento histórico a partir de una simple acumulación cronológica de datos. Esta historia crítica, a la cual elige y da preeminencia, es casi antagónica con las anteriores. Acá el pasado merece ser analizado y diseccionado con criterio minucioso, donde las herramientas actuales nos permiten resignificar el pasado,
Eso sí, teniendo especial cuidado siempre en no caer en parámetros actuales, por fuera de cada tiempo histórico determinado. En definitiva, un pasado que no es ni momificado archivado ni monumental deidificado, sino revisado con herramientas que permiten desentrañar los sucesos, es decir, revisados con criterios muy emparentados al revisionismo.